Arratsaldeon denori eta eskerrik asko ikasturtearen hasierako ekitaldi honetara etortzeagatik. Vamos a dar comienzo a este acto que tradicionalmente hacemos todos los años de apertura del curso académico del Instituto Vasco de Criminología. Un acto en el que tratamos de repasar lo que es la trayectoria académica del Instituto y donde pues, también procuramos celebrar determinados acontecimientos especiales en la vida del Instituto. Nos preside la vicerrectora del campus, Ana Arrieta, a quien agradezco muchísimo el que esté aquí como máxima autoridad del campus y en representación del rector. Y están también con nosotros la consejera de Seguridad del Gobierno vasco, Estefanía Beltrán de Heredia, eskerrik asko baita ere, y Manuel Balín, director de Justicia del Gobierno vasco. Muchísimas gracias. Jonan Fernández, el secretario de Paz y Convivencia, no ha podido quedarse al acto, acaba de estar participando en la mesa redonda, pero no ha podido quedar. En cualquier caso, nos hubiera gustado tenerle porque el Departamento de Justicia históricamente fue el primer departamento del Gobierno que apostó por el Instituto, empezando a darnos un apoyo que nos permitió poner en marcha los estudios de criminología como un título propio de la Universidad del País Vasco. Luego se sumó a este apoyo el Departamento de Interior, fundamentalmente en una línea más investigadora, aunque también desarrollamos actividades formativas con la Ertzaintza en Arkaute, y el Departamento de Derechos Humanos, primero en Justicia, luego en Interior y ahora en la Secretaría de Paz y Convivencia, ha sido como la tercera línea de colaboración especial con el Instituto Vasco de Criminología. Son líneas a partir de las cuales el Instituto consigue no solo recursos para desarrollar su actividad, sino también para formar investigadores y para tratar de que nuestras investigaciones respondan a lo que son las necesidades de las entidades con las que colaboramos, algo que resulta especialmente interesante para una disciplina como es la criminología, que quiere ser un saber empírico y una aportación de conocimientos para la vida de todos los días y no solo como una reflexión genérica en torno al funcionamiento de los sistemas de justicia penal. Tiene a continuación la palabra, entonces, la consejera de Seguridad del Gobierno vasco, Estefanía Beltrán de Heredia. Eskerrik asko. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer la invitación que se me ha formulado para participar en este acto inaugural del curso académico 2013-2014 del Instituto Vasco de Criminología. En primer lugar, por tanto, agradeceros esa invitación. Es verdad, como ha dicho José Luis, que son muchos los lazos que unen al Departamento de Seguridad con la Universidad del País Vasco. Lazos en forma de convenios que hemos mantenido a lo largo de varios años, que seguimos trabajando, convenios con la Facultad de Psicología, con la Facultad de Derecho, también con el Instituto Vasco de Criminología. Colaboraciones, como ya se ha mencionado, que son importantes primero para mejorar la docencia, por supuesto, también la investigación, algo en lo que desde luego desde el Departamento estamos trabajando en intensificar y en fomentar, y también para dotarnos de esos indicadores de datos predictivos, muchas veces también de nuevas herramientas, comentaba hace un momento con Enrique, de nuevas herramientas que nos sirven para detectar y evaluar los posibles riesgos y para dar esas soluciones o esas respuestas interdisciplinares a problemas sociales que, como última medida, desgraciadamente, requieren de la intervención policial, ¿no? Hablamos de distintos tipos de delincuencia, hablamos de robos, hablamos de hurtos, hablamos de tráfico de drogas y, sobre todo, hablamos de esa lacra social que es la violencia de género y violencia doméstica. Y digo esa lacra social donde es un tema que, lógicamente, preocupa mucho a la Ertzaintza. Es un tema en el que tanto el Departamento antes de Interior, ahora de Seguridad, la propia Ertzaintza con la Universidad del País Vasco venía trabajando desde hace varios años. Seguimos trabajando y profundizando en esa materia. Comentaba hace un momento que con Enrique
que precisamente esa herramienta que es la evaluación de riesgos de violencia doméstica, violencia de género, que utiliza la Ertzaintza ahora para hacer esa valoración, nos sitúa entre las primeras policías, primeras comunidades de todo el Estado en cuanto a la valoración de riesgo. Y la verdad es que sentirnos orgullosos de ese trabajo y agradecer esa colaboración con la universidad. Decía que seguimos trabajando y profundizando en las relaciones con la universidad. Este mismo martes, en el Consejo de Gobierno, aprobamos un nuevo convenio con la Facultad, en este caso de Psicología, para la evaluación de los factores psicosociales que están vinculados al maltrato. Un tema que, como he dicho, nos ocupa a diario, nos preocupa, se trabaja intensamente desde todas las comisarías y seguimos trabajando porque creo que hay que seguir profundizando para ofrecer el mejor servicio de protección, para ser capaces de evaluar esos riesgos, prevenir posibles agresiones y, sobre todo, ofrecer, como digo, esa mejor protección a las víctimas. En cualquier caso, seguimos trabajando, como digo, y es un campo en el que queremos seguir profundizando en la colaboración con la universidad, la colaboración con el Instituto Vasco de Criminología y así, bueno, de todos es sabido que mantenemos un convenio que analiza los datos georreferenciales de interés criminológico en Euskadi y como decía, en este trabajo de colaboración continua vamos a establecer un convenio próximamente, estamos trabajando en ello, para que alumnos y alumnas del Instituto de Criminología puedan hacer prácticas en el Centro de Policía de Oiartzun. Nos parece que es importante porque, primero, ofrecer esta posibilidad al Instituto y también enriquecernos con la colaboración y las aportaciones que se pueden hacer desde el Instituto. Y además de esto, estamos trabajando también en la posibilidad de desarrollar nuevas colaboraciones en lo que se refiere a la valoración de riesgo en el caso de violencia filoparental, ¿no? Es importante, como digo, seguir con estas colaboraciones. Es mucho el trabajo que se ha hecho con la universidad y con el propio Instituto de Criminología. Creo que hay que seguir trabajando y profundizando en esta materia y, desde luego, en esto estamos empeñados. Agradecer la invitación a participar en este acto y, como no, animaros a seguir, tanto a docentes como a alumnos, a seguir investigando y a aportarnos estos valores que sin duda nos aportáis también para mejorar el trabajo de la Ertzaintza. Eskerrik asko. Eskerrik asko, sailburu Andrea, eta orain Manuel Balín, Justizia zuzendariak du hitza. Gracias, José Luis. Buenas tardes, Arratsalde-on. Mi intervención muy breve, mi presencia en este acto debe comenzar por agradecer a José Luis y al Instituto la invitación para que Justicia, el área de Justicia, también esté presente en este acto. El segundo objetivo de la presencia es manifestar el agrado personal e institucional que la Viceconsejería de Justicia y la Dirección de Justicia en concreto tiene con el trabajo que desarrollamos conjuntamente con el Instituto Vasco de Criminología y con la universidad más en general en cuanto a la posibilidad de ofrecer algunos no demasiados destinos para prácticas. Por eso me ha alegrado mucho el dato que ha dado la consejera de que también el Departamento de Seguridad va a ofrecerlo. La colaboración con el Instituto ha sido continuada durante mucho tiempo. Es verdad que su intensidad ha ido decreciendo y desapareció en ejercicios anteriores por razones presupuestarias. Y nosotros, dentro de la penuria que a todos nos acongoja, hemos logrado hacer un pequeño esfuerzo para que, por lo menos durante este año, el Instituto Vasco de Criminología pudiera hacer la evaluación del tercer Plan de Justicia Juvenil, que para nosotros resulta indispensable a efecto de diseñar las políticas futuras de prevención o, por lo menos, la forma en la que poner los medios para dar respuesta a las infracciones penales en el ámbito de menores. Una vez terminada esta evaluación, nos permitirá hacer una colaboración que ya hemos comprometido en la medida en que para el presupuesto del año 2014 se ha previsto una subvención
nominativa para que el Instituto Vasco de Criminología elabore con nosotros, evidentemente, el cuarto Plan de Justicia Juvenil, de manera que nos dé la planificación para toda la legislatura de cómo afrontar el fenómeno de la violencia de menores. Me ha parecido muy importante, y para nosotros, para la Dirección de Justicia en concreto, es absolutamente importante esos estudios de investigación que se van a hacer en violencia filioparental, porque precisamente uno de los datos que ya conocíamos, pero que esta evaluación está poniendo de manifiesto, es que las medidas judiciales en menores son mayoritariamente en ese ámbito de infracción penal. En consecuencia, yo no me extiendo más, simplemente agradecer una vez más el trabajo que el Instituto está haciendo con nosotros y prometer que en la medida de nuestras posibilidades haremos todo el esfuerzo posible para incrementar esa colaboración, porque creemos que resulta absolutamente satisfactoria para diseñar una política de prevención en el ámbito de la seguridad, está claro, por parte del Departamento de Seguridad, y en el ámbito del cumplimiento de medidas o de reinserción en el ámbito de la justicia de adultos, por lo que le toca a la Dirección de Justicia. Gracias. A continuación, en representación de la secretaria académica del Instituto, Isabel Trespaderne, que no ha podido estar esta tarde con nosotros, Virginia Mayordomo, que fue la anterior secretaria académica y que es ahora secretaria académica de la Facultad de Derecho, nos va a hacer lectura del resumen de la memoria del Instituto del curso 2012-2013. La Universidad del País Vasco, cuyas actividades prioritarias son la investigación, la formación especializada y la consultoría externa sobre todos los ámbitos relacionados con la criminología. En el marco de las líneas de investigación propias del Instituto, los principales proyectos de investigación desarrollados en el pasado curso académico desde el Instituto giran en torno a la eficacia de la videovigilancia. Es un proyecto desarrollado con base en el convenio que mantenemos con el Departamento de Seguridad. Terrorismo e impunidad, proyecto desarrollado con apoyo de la Dirección de Asistencia a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno vasco, evaluación del tercer Plan de Justicia Juvenil 2008-2012, Dirección de Justicia, y la responsabilidad penal de las personas jurídicas, proyecto del Ministerio de Ciencia e Innovación. La trata de personas y la prostitución de la perspectiva de género, problemática jurídica y criminológica, es un proyecto transfronterizo. Propuestas de redacción de la nueva normativa sobre adicciones, propuestas de mejora en materia de promoción, publicidad, venta y consumo de bebidas alcohólicas, EUSFAC, detección y análisis de las dimensiones del fenómeno del acoso moral por razón de género en la Universidad del País Vasco, OSALAN, adaptación al euskera de 2 herramientas para evaluar las habilidades emocionales de niños de segundo ciclo de educación infantil, Diputación Foral de Guipúzcoa. Hemos también continuado trabajando sobre los delitos sexuales, maltrato, regulación y dificultad probatoria, talleres de seguridad vial como alternativa a la pena privativa de libertad en los delitos contra la seguridad vial, aspectos jurídicos y criminológicos ligados al fenómeno social de las drogas y los derechos de las víctimas por la aplicación indebida de la detención incomunicada. Contamos con 2 personas que preparan sus tesis doctorales desde el Instituto, con becas predoctorales del Gobierno vasco y de la Universidad del País Vasco, que son Miren Odriozola, sobre el delito de genocidio, y Nerea Martín, en materia de agresiones sexuales. A lo largo de este año hemos recibido como visitantes que han realizado una estancia investigadora en el Instituto al profesor José Fernando Mestre de la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá, Colombia, y el doctorando de la Universidad de Gante, Bélgica, Ben Hailen, que durante 1 mes y medio ha estado con nosotros trabajando en su tesis doctoral. También se han llevado a cabo estancias en el extranjero por parte de miembros del Instituto. En el plano docente, seguimos participando en el título propio de Gestión de Seguridad y Emergencias, impartido este curso académico en la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Eibar. Asimismo, se ha impartido un año más el título propio de posgrado de especialista en asistencia a las víctimas de experiencias traumáticas
que el pasado curso 2012-2013 contó con el apoyo de los departamentos de Justicia e Interior del Gobierno vasco. Gracias al convenio suscrito entre el Instituto Vasco de Criminología y la Facultad de Derecho, han desarrollado alumnos prácticas en el Instituto durante este verano y van a seguir realizándolas a lo largo de este curso. Durante los días 11 y 12 de abril de 2013, el Instituto Vasco de Criminología organizó en Oñate un workshop sobre justicia restaurativa de victimización terrorista. En el mes de marzo, varios profesores del Instituto impartieron unas charlas en la Asociación de Padres de Familia Danokide de Lasarte. También desde el Instituto se ha organizado, algunos profesores del Instituto, ya no los nombro para no demorarme demasiado, han codirigido un curso de verano sobre armonización penal europea organizado por la Facultad de Derecho en colaboración con el Instituto Vasco de Criminología. En el marco internacional, el Instituto mantiene relaciones de colaboración estables con institutos de criminología europeos, con la Sociedad Internacional de Criminología, potenciando así su presencia europea y su integración en redes de investigación internacionales. El profesor José Luis de la Cuesta es miembro del Consejo de Dirección de la Sociedad Internacional de Criminología y presidente de la Asociación Internacional de Derecho Penal, cargo que ocupa desde el 19 de septiembre de 2004. El profesor César San Juan es miembro de la Comisión Científica de la Sociedad Internacional Criminológica, así como presidente de la Sociedad Española de Investigación Criminológica, labor que compagina con la dirección de la Revista Española de Investigación Criminológica. Destacar igualmente en este ámbito internacional la firma de un convenio marco de colaboración entre el Instituto Vasco de Criminología y el Instituto Brasileiro de Ciencias Criminales para el desarrollo de estudios conjuntos y formación de estudiantes e investigación. Ha tenido lugar también el proceso electoral que ha renovado el Consejo de Dirección, quedado constituido de la siguiente manera: el profesor José Luis de la Cuesta, Ana Pérez Machío, Francisco Echeverría Guridi, Ignacio Muñagorri, César San Juan, Virginia Mayordomo, Xavier Arana, Estefanía Ocariz y Teresa Aizpurua. Asimismo, se han celebrado elecciones a la dirección, resultando reelegido como director del Instituto el profesor José Luis de la Cuesta e Isabel Trespaderne como secretaria académica. En el marco de este año, la investigadora doctora Gema Barona ha superado el concurso de acceso a una plaza de personal doctor investigador permanente dotada por la Universidad del País Vasco en el Instituto de Criminología. El pasado mes de junio se hizo pública la concesión al profesor Francisco Echeverría Gabilondo del Premio Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa de Humanidades, Cultura, Artes y Ciencias Sociales 2013. La investigadora del Instituto, Miren Odriozola, ha obtenido el segundo premio de la primera edición del certamen de ensayos Bladman, Benito y Steiner sobre justicia penal internacional en la categoría de hasta 35 años por su ensayo Aspectos relativos a la aplicación del artículo 25 del Estatuto de Roma. Patrocinado por la obra social y cultural Kutxa, Fundación de San Sebastián, el premio de investigación Jean Pinatel 2012, en su séptima edición, fue concedido al siguiente trabajo de investigación: suspensión especial para drogodependientes. ¿Existen posibilidades para una mayor aplicación? Obstáculos y orientaciones de futuro. Autora Naya Zorrilla. Las publicaciones del Instituto durante el pasado curso son el volumen de Eguzki-Lore, cuaderno del Instituto Vasco de Criminología número 28, junto con la publicación de dos libros, Impulso de la Paz y de la Memoria de las Víctimas de Terrorismo, Evaluación de las políticas de impulso de la paz y fortalecimiento de la memoria de las víctimas del terrorismo, y estudios sobre la lucha contra la trata de seres humanos, así como numerosos artículos de ámbito nacional e internacional. El Centro Internacional de Investigación sobre la Delincuencia, la Marginalidad y las Relaciones Sociales, que desarrolla sus actividades en colaboración con la Sociedad Internacional de Criminología y actualmente dirige el profesor Dr. César San Juan, ha publicado el quinto volumen de la International Journal of Criminal Science.
En cuanto a la cátedra Antonio Beristain, creada en 2010 como programa específico en el seno del Instituto, que busca perpetuar la memoria de nuestro maestro y fundador, el profesor don Antonio Beristain y Piña, así como proseguir su labor a favor de las víctimas, se ha ocupado de recopilar y difundir a través de su página web, entre otros medios, los trabajos escritos, libros, artículos del profesor Antonio Beristain y promover actividades académicas relacionadas con la victimología, tanto en el plano docente como en el plano investigador y de extensión universitaria. Con base en el trabajo de la cátedra, el Instituto ha publicado el número 27 de los cuadernos Egusquilore, titulado Hacia una justicia victimal, donde se recogen las contribuciones al segundo encuentro internacional en homenaje al profesor Beristain, celebrado en 2012. En el marco del citado encuentro se hizo entrega del segundo premio de investigación victimológica Antonio Beristain, patrocinado por el Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno vasco y patrocinado por el Departamento de Educación, Política, Lingüística y Cultura del Gobierno vasco y fue otorgado a don Javier Martín Peña de la Universidad de Zaragoza por su trabajo sobre amenazados de ETA en Euskadi, una aproximación al estudio científico. Muchas gracias por su atención. Suele ser tradicional, en el marco de esta apertura del curso académico del Instituto Vasco de Criminología, que el Consejo de Dirección haga uso de una de las facultades que tiene reconocidas en el reglamento para destacar la colaboración y el apoyo y el trabajo que personalidades de la vida no estrictamente académica, pero en estrecha relación con nosotros, desarrollan en el ámbito penal, criminológico y del Instituto Vasco de Criminología. A esta forma de reconocer esa colaboración y esa importancia que la aportación de esos miembros tienen para nosotros, le tenemos denominado en el reglamento como miembro de honor. Por tanto, el Consejo de Dirección decidió por unanimidad en su última reunión que deseábamos este año nombrar miembro de honor del Instituto a don Ignacio José Subijana Zunzunegui, presidente de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa. Los miembros de honor, al margen del honor, colaboran con el Instituto, puesto que una representación de ellos se integran en el Comité de Honor del Instituto, que viene a funcionar como una especie de órgano asesor de lo que son las líneas estratégicas y el desarrollo de la misión y la reformulación o el trabajo de reformulación, en su caso de la misión del Instituto. Nos sirven para contrastar también que aquello que nosotros realizamos pues, se encamina adecuadamente por las líneas que deseamos que vayan y, en su caso, para aportarnos lo que pueden ser elementos externos que nos ayuden a mejorar todo aquello que hacemos. Ignacio José Subijana Zunzunegui, presidente de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, es un buen conocedor y conocido del Instituto Vasco de Criminología, alumno de la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco. Yo tuve la suerte de tenerle de alumno. Se licenció en el año 1986 pues, con la calificación de sobresaliente en su examen de grado. Él es juez de carrera desde 1989 y fiscal también de carrera, aunque en excedencia desde el mismo año. Y en la carrera judicial pues, ha desarrollado puestos muy destacados. Comenzó como juez de primera instancia e instrucción en Azpeitia, donde fue también juez decano, pasó a ser magistrado en la Audiencia Provincial de Cádiz y ya luego, de regreso en el territorio guipuzcoano, pues ha sido magistrado de juzgado de primera instancia, magistrado del juzgado de lo penal, magistrado de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa desde ya del año 2002 y es actualmente presidente de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa desde septiembre de 2010. Pertenece a la Comisión Permanente de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco desde octubre de 2010. Yo creo que a Iñaki Subijana
le caracteriza para mí, dos notas que me gustaría ahora recordar. Por un lado, el coraje. El coraje, no ese coraje externo que lleva a personas a ser héroes y se atreven a morir, sino ese coraje interno que nos permite hacer frente, como dice Lao Tse, a la vida de todos los días. Y en esa vida de todos los días, con ese coraje, Iñaki Subijana pues, ha sabido llegar a ser doctor por la Universidad del País Vasco, leyendo una tesis doctoral que también tuve el honor de dirigir en el año 2004 y que fue calificada de sobresaliente cum laude, por unanimidad. Una tesis doctoral en torno al principio de protección de las víctimas en el orden jurídico penal del olvido al reconocimiento, dice Iñaki Subijana. Un tema de absoluta actualidad, pero en el que él ya estaba trabajando desde bien antes que el 2004, porque otra de las características del profesor también Subijana es la perseverancia. Para terminar una tesis doctoral hay que ser tan perseverante como las olas del mar, que aun rompiéndose contra las rocas encuentran fuerzas para volver a empezar. Y sí, Iñaki Subijana es perseverante. A estas dos notas yo le añadiría que Iñaki es una persona que no solo habla, sino que dice mucho. Y precisamente porque no solo habla, sino que dice mucho, pues ha dado muchas conferencias, no solo por aquí, sino que también más allá del océano, ha colaborado en distintos programas de cooperación judicial y ha impartido clases pues, en Centroamérica, en Sudamérica, aparte de las labores ordinarias de formación que él desarrolla en el ámbito de las actividades formativas del Consejo General del Poder Judicial. También porque dice, y dice bien, colabora en la labor docente desde el Instituto de Criminología, pues desde pocos años, pocos meses después tal vez, de la finalización de sus estudios universitarios. Impartió, por tanto, clases en nuestros distintos diplomas, en los distintos másteres, fundamentalmente siempre trabajando en área de derecho penitenciario, penología y sobre todo, victimología, que yo diría que es su auténtica pasión. La personalidad de Iñaki Subijana es, por tanto, una personalidad con diversos perfiles, pero está claro que en todos ellos Iñaki brilla y brilla de una manera especial. Al lado del libro que he mencionado, que es su tesis doctoral y que publicó en el año 2006, tiene múltiples artículos sobre temas penales y procesales, la legitimidad axiológica, contextual y teleológica del sistema penal, el código penal ante la enfermedad mental, la peligrosidad, el delito ecológico, tráfico de personas para explotación sexual, delitos contra los derechos de los trabajadores, delitos de tráfico de drogas, el ciberterrorismo, la violencia familiar, tema al que ha dedicado bastante atención en relación con la función judicial, en relación con los derechos de las víctimas de la violencia en la relación de pareja, la violencia familiar y también las perspectivas de género que en ese ámbito se presentan y se manifiestan, el acoso escolar, los menores infractores, temas de carácter más penológico y penitenciario, las penas alternativas, las personas privadas de libertad, el juez, la función del juez en la ejecución de las penas privativas de libertad, temas criminológicos, el informe criminológico en el ámbito judicial, la inmigración y, sobre todo, en la última etapa, diría yo, perspectivas victimológicas. Victimología en relación con el proceso penal, victimación infantil, víctimas de la violencia en la relación de pareja, justicia a las víctimas del terrorismo. De la victimología pasado o sigue como sin solución de continuidad la justicia restaurativa. El paradigma de la humanidad en la justicia restaurativa, la viabilidad de la justicia terapéutica, restaurativa y procedimental
en nuestro ordenamiento jurídico. No voy a seguir, porque todavía tiene otras que no tienen que ver con el derecho penal y con la criminología. En estas obras, Iñaki Subijana pone de manifiesto su sensibilidad, no ya solo su competencia y su coraje y su perseverancia, sino también su sensibilidad. Su sensibilidad que la manifiesta de manera especial en relación con esas víctimas que él quiere que pasen, como ya he dicho, del olvido al reconocimiento, que él quiere ver incorporadas plenamente al derecho penal a través del principio de protección de las víctimas, de modo que estén en el centro neurálgico del sistema penal y que, estando en ese centro neurálgico del sistema penal, se les garantice la máxima tutela jurídica de sus derechos. Pero dice Iñaki Subijana, eso sí, sin desnaturalizar con ello los principios que adecúan el derecho penal a las exigencias de un Estado social y democrático de derecho, lo que significa en el plano procesal que no se vacíen las notas jurídicas que permiten concebir a un juicio como un proceso justo e idóneo para obtener una tutela efectiva de los derechos e intereses legítimos. Yo recuerdo que cuando leía pasajes de la tesis, y releía, porque en las tesis se lee y se relee y se vuelve a leer, y sobre todo cuando le he escuchado más de una vez impartir alguna conferencia o alguna contribución en algunas jornadas, a mí me ha recordado más de una vez una estrofa de Rilke que me gustaría leer ahora. Dice así: profundamente de tu interior trepa lentamente la semilla, primero sensación, luego pensamiento, la palabra y finalmente la acción. Yo creo que en Iñaki Subijana del interior trepa lentamente esa semilla que, siendo primero sensación, se transforma en pensamiento, lo expresa a través de la palabra y, siendo juez como él es, no se queda allá, sino que además necesita pasar a la acción. Por todo esto y por mucho más, el Instituto Vasco de Criminología tiene el honor de proponer a Iñaki Subijana para que se integre en ese conjunto, en ese elenco de personalidades que nos ayudan en la labor del Instituto desde el Comité de Honor. Y bueno, va a ser la vicerrectora la que va a hacer entrega del diploma y de la medalla que acredita a Iñaki Subijana como miembro de honor del Instituto. Soyón. Sí, no. Sí, va a ser más complicado. Así, tranquilo. Intentaré forzar la voz. Desde la emoción, porque la emoción me embarga, de la emoción me orgullezco y de la emoción vivo. Empiezo por el escenario, porque me recuerda precisamente a la Facultad de Derecho, a mi primer año, en el año 81, en el que precisamente fui aquí, alumno, sentado más o menos en aquella zona, es un poco diferente, un poco alejado del estrado, la timidez tiene esas consecuencias, y desde ahí voy a hablar. Inicialmente le dije a Izas, mi mujer, voy a preparar unas palabras, y me dijo, con buen sentido, no prepares nada, habla desde el corazón. Y voy a hablar desde el corazón porque desde el corazón nos alimentó el maestro Antonio Beristain. Creo que el corazón ha sido el alimento del instituto y ha sido, digamos, la gran contribución de Antonio, aparte de, lógicamente, de su contribución intelectual. Y desde ese corazón, este reconocimiento, este nombramiento como miembro de honor,
me trae muchos elementos biográficos, que quiero únicamente mencionarlos, sin más. Me trae el año 82, cuando estudiaba Derecho Penal, y aparecieron dos auténticos personajes de mi vida: Antonio Beristain y José Luis de la Cuesta. Antonio Beristain en la fuerza vital, Antonio Beristain al que el Derecho Penal le quedaba corto, donde asistías a unas clases que te impactaban. Era una visión holística, integral, salía de lo que es la racionalidad, era todo: racionalidad, era emoción, era espiritualidad, era fuerza. José Luis, que acababa de terminar la tesis doctoral sobre trabajo penitenciario resocializador y empezaba su andadura docente, pues como suele decirse en los ambientes, apuntaba maneras de lo que ha sido y de lo que es, evidentemente. Es una figura señera en el derecho penal, en la criminología y también en la victimología. Entonces tenía dos muletas que sí son auténticos miembros de honor. Pero también me recuerda, más adelante, en el año 86, cuando terminé la carrera, en el 84, me recuerda el Instituto de Criminología, porque hay, con Reyes Gonaga, con la que he coincidido hoy, la vida nos coloca siempre en los sitios y en los espacios de una forma absolutamente imprevisible, pues me recordaba, efectivamente, como en el año 84 tuvimos una larga colaboración y estuvimos 2 años en el instituto empezando a organizar cosas, a ayudar a organizar, y conocí a muchas personas, Eloisa Garmendia, Inmaculada Iraola, no sé dónde está Inmaculada, la luz de los ojos, ¿sí? Donde realmente siempre esa apertura, siempre te he dicho, ese abrazo, ¿no? Conocí. Y ahí empecé la carrera judicial, a estudiar la carrera judicial en el año 86, me integré en la carrera judicial efectivamente en el año 89, pero seguí con el instituto. El instituto me llama y me sigue llamando, ¿no? Intentando impartir docencia, aportando elementos, y ahí se produjo una situación que es la de también dirigir un curso de Derecho Penitenciario, y ahí es donde de repente se produjo la primera irrupción fuerte del terrorismo en mi vida, ¿no? El asesinato de Francisco Javier Gómez Elósegui, con el que compartía, digamos, dirección en esa formación y que lógicamente nos conmocionó y nos enseñó las garras destructivas, digamos, del terrorismo. Avanzamos en el camino y transitamos en la tesis doctoral. ¿Qué te voy a decir, José Luis? Tú fuiste el director, el co-creador de esa obra. Sabes que en definitiva estuviste, leíste, releíste, aportaste, ayudaste, en fin, pues en ese aspecto en definitiva un auténtico acompañante en toda esa aventura. Y después de la tesis doctoral, siguiendo con la justicia, llegó otra persona a la que también quiero hacerme referencia, y con eso hago referencia a todas las personas del instituto que me quieren y a los que quiero. Isabel, ¿no? Ante un hombre herido, porque la vida también hiere y provoca heridas, ante un hombre herido le entrega un kit de supervivencia, ¿verdad? Esto es una maquinilla de afeitar, esto es unas cremas, y vamos a Málaga. Nunca lo olvidaré, evidentemente. Es amor. Y desde ahí también el instituto sigue dando muestras de amor, acoge con amor a Izas, está aquí, porque sabe lo que supone para mí, y la acoge también con amor. Y cuando el 16 de octubre de este año José Luis me llama, y yo estaba enfrascado en no sé qué procedimiento y estaba en otra cosa, y además tú fuiste consciente porque cogí el teléfono y dije, bueno, ¿esta qué voz es? Es la voz del que está metido en otro ámbito, ¿no? Y me dice, ¿nos acompañas el 7 de noviembre para ser miembro de honor? Pues la verdad es que en ese momento me embargó la emoción, te lo trasladé así como pude. Cuando cogí el teléfono me puse a llorar, lloré, porque realmente para mí, si hay algo en la vida a nivel profesional, a nivel académico, que me llena, es formar parte de esa historia, de ese instituto que fundó la persona
que me lanzó la vida con amor. Entonces, yo no puedo más que decir gracias al Consejo de Dirección, gracias por esa distinción, gracias a los asistentes y que con lo mejor de mis voluntades y de mis fuerzas intentaré contribuir para poder, si se puede decir algo, paliar en una pequeña parte todo lo que el Instituto me ha dado, a nivel personal, a nivel profesional y a nivel académico. Muchas gracias. Bueno, pues en ese comité de honor vas a encontrar a Inmaculada Iraola, que también es miembro de honor del Instituto y que, junto con Terese, que es la secretaria administrativa del Instituto de Juncal, pues llevan lo que es la máquina de todas estas actividades que podemos luego recoger en esa memoria y podemos relatar con el orgullo en que lo hacemos todos los miembros del Instituto. No hay acto académico que no tenga que tener lección. Y para tener lección este año pues contamos con el privilegio de que Enrique Etxeburua pues haya aceptado hablarnos sobre modulación emocional de la memoria, de las vivencias traumáticas a los recuerdos biográficos. Enrique Etxeburua es profesor del Instituto pues desde el primer día. Yo creo que, como Ignacio Muñagorri, desde antes de que naciera el Instituto, porque el Instituto tuvo una etapa previa, ¿no?, en que, en colaboración con el IPES, ¿no?, de Pamplona, hubo ahí un conjunto de actividades sin que todavía fuera Instituto. Estoy pensando que es el 75, 76, yo todavía era estudiante. El Instituto se constituye formalmente el 78. Bueno, pues ahí ya estaba. Igual que está Ignacio Muñagorri, también estaba Enrique Etxeburua. Enrique Etxeburua es catedrático, como todos sabemos, de Psicología Clínica, un prestigioso catedrático de Psicología Clínica, un universitario comprometido con la universidad, comprometido con la enseñanza, comprometido con la investigación y comprometido también por tratar de hacer llegar aquellos conocimientos que él con su esfuerzo va adquiriendo pues al público también en general. Y también a veces se obliga pues a traducir sus trabajos no solo en artículos publicados en las mejores revistas, sino también en libros también y sobre todo también en conferencias, en participación en congresos, sí, pero también en actividades que podríamos llamar más de relación con las personas que sufren y que pueden ser las destinatarias de esos conocimientos que él va adquiriendo y desarrollando en el campo de la psicología clínica. Fue uno de los fundadores y también fue presidente de la Sociedad Vasca de Victimología. El título propio de posgrado, que ahora dentro de nada daremos un certificado a los alumnos, pues nació también de la reflexión y de las manos y de la colaboración con Enrique Etxeburua. Es autor de, pues yo qué sé, 34 o 33 libros. Personalidades violentas, Manual de violencia familiar, Celos en la pareja, Abusos del alcohol, Vivir sin violencia, Superar un trauma, Manual de victimología, Predicción del riesgo de homicidio y de violencia grave en la relación de pareja. ¿Por qué víctima es femenino y agresor masculino? Adicción a las redes sociales y nuevas tecnologías en niños y adolescentes. Más de, o casi 400 trabajos en revistas científicas, contribuciones a libros. Obviamente, por su trabajo ha recibido reconocimientos importantes. Tiene el premio Cinteco de 1990 y el premio Rafael de Burgaleta, 1994, y yo tengo el honor de que sea también, como yo también lo soy, miembro de Jakiunde, la Academia de las Ciencias, las Artes y las Letras.
Dirige un grupo consolidado de investigación en psicología clínica que financia el Gobierno vasco. En la memoria no hemos dicho, pero en el Instituto Vasco tenemos, este grupo no está integrado plenamente en el Instituto, pero nosotros tenemos 2 grupos consolidados, también reconocidos por el Departamento de Educación del Gobierno vasco. Ha dirigido pues, más de 16 tesis doctorales, pertenece al consejo editorial de pues, una docena de revistas, dirige y sigue desarrollando programas de investigación en terapia de conducta, en trastorno de estrés postraumático, en reestructuración cognitiva, en el tratamiento de la fobia social de tipo generalizado, en la prevención de caídas, en la terapia del juego patológico, tratamiento psicológico de hombres violentos en el hogar, la ansiedad, la depresión, trastornos de la personalidad y la conducta alimentaria, predicción de riesgo de homicidio en la violencia de pareja. Hace unos días teníamos una reunión con personas del Departamento de Seguridad y nos contaba cómo la utilidad que ellos sacan al protocolo que elaboraron con Enrique Echeburúa en este ámbito y que cuando lo enseñan en España pues es para todos un modelo a seguir en este ámbito. Apoyo psicológico a mujeres en situación de vulnerabilidad, rehabilitación psicológica integrada en la esquizofrenia crónica. Actualmente sus líneas de investigación principales son el juego patológico, el trastorno de estrés postraumático, las agresiones sexuales y la violencia de pareja. Bueno, yo ya me voy a quedar aquí, Enrique, porque ya sé que además tampoco te gusta mucho que se te esté encantando las extendidas, pero para nosotros es una delicia el poderte escuchar hoy en esta lección inaugural del curso. Bueno, muchas gracias por estas amables palabras, bueno, sin duda un tanto exageradas, como se puede claramente ver por la relación de amistad que nos une. Bueno, yo quería agradecer en este acto al Instituto Vasco de Criminología y a la cátedra de Antonio Beristain y concretamente al profesor de la Cuesta, a Gemma Barona, a Inmaculada Iraola, pues que me han cursado realmente esta invitación para estar en este acto, pues en el que me encuentro realmente muy satisfecho. Bueno, no puedo sustraerme a contar una breve nota, dado el tono emotivo que están teniendo las últimas intervenciones. Yo, efectivamente, colaboré desde la primera hora con el profesor Beristain en lo que se refiere al Instituto Vasco de Criminología, como con el profesor Muñagorri en el año 74, creo recordar, y tengo la satisfacción y siempre la emoción de que mi primer trabajo científico, luego vinieron muchos, pero mi primer trabajo científico se publica en el año 1976 en la revista del cuaderno del Instituto Vasco de Criminología, lo que era entonces Egusquilore. Y todos los que estamos trabajando en el ámbito científico y profesional, pues somos conscientes de la emoción que nos produce especialmente ese primer trabajo. Y yo tengo que decirlo, pues que lo tengo es justamente en esa revista y eso pues me crea una afinidad especial desde el punto de vista intelectual y emocional con el instituto, aparte de la relación personal que mantuve con el profesor Beristain y que la mantuve pues prácticamente hasta el final de sus días. Bueno, dicho esto, iba a centrarme ya directamente en el tema de mi intervención. Bueno, yo quería señalar que hoy se ha hablado a lo largo de esta jornada de la memoria como desde distintos puntos de vista, histórico, social, político, artístico, como, digamos, obligación de la sociedad respecto a las víctimas. Yo quería referirme a la memoria en otra acepción distinta, que es lo que se refiere, digamos, al factor intrapersonal, es decir, cómo vivimos la memoria cada persona y especialmente aquellas personas que han tenido la desgracia de sufrir un suceso traumático tan grave como puede ser, digamos, un atentado terrorista. Bueno, debo decir que cuando estamos hablando de la memoria nos estamos refiriendo a la capacidad que tenemos los seres humanos para fijar, conservar y evocar vivencias que una persona acumula en su vida. De hecho, constituye una pieza clave de nuestra identidad personal. No hay más que pensar, por ejemplo, en lo triste que resulta cuando una persona es incapaz de poder fijar un recuerdo, evocar las experiencias pasadas,
o incluso reconocer a sus seres queridos, como ocurre, pues, por ejemplo, en los problemas graves de demencia, en donde una persona parece que, en función de esa pérdida de memoria, realmente ha perdido una pieza clave, por así decirlo, de su identidad personal. En cualquier caso, la memoria, la codificación de la información que se lleva a cabo en la memoria no es nunca como una grabación fotográfica. Por así decirlo, la memoria no es una reconstrucción, sino que es una representación de nuestro pasado. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la memoria no es solamente un proceso cognitivo, sino que está sujeto también a unas modulaciones de nuestra afectividad. Basta poner como ejemplo de lo que quiero decir que cuando, por ejemplo, una persona se encuentra triste en estos momentos, pues tiende más fácilmente a evocar los recuerdos negativos de su vida pasada, con lo cual la situación afectiva actual está tiñendo, digamos, el proceso de evocación de recuerdos. Y al mismo tiempo, si una persona empieza a evocar situaciones negativas que le han ocurrido en su vida pasada, pues probablemente eso tiende a entristecer a una persona. De la misma manera que si tiende a evocar recuerdos o experiencias vividas de forma alegre, pues probablemente le tiende, digamos, a alegrar su vida. Por tanto, la memoria es algo más que una mera función cognitiva, sino que está directamente involucrada con muchos procesos afectivos que ocurren en nuestra vida. Bien, pero asociado al tema de la memoria se encuentra el fenómeno del olvido. O sea, quiero decir que las personas no somos un depósito de recuerdos, de tal manera que todo lo que nos acontece en nuestra vida pasada no lo registramos en la memoria, o al menos no tenemos acceso a esos registros. El olvido tiene además una función adaptativa, quiero decir que, digamos, permite, por decirlo coloquialmente, hacer sitio para que puedan venir para que podamos fijar y evocar otro tipo de experiencias. El olvido se produce, por tanto, pues con un desvanecimiento de la huella amnésica de la memoria a medida que nos vamos alejando de los acontecimientos, y al mismo tiempo también que se van produciendo la interferencia de nuevos aprendizajes y nuevas experiencias que vamos teniendo, de manera que las experiencias más recientes tienden realmente a anular, digamos, a sustituir a experiencias anteriores, con lo cual en igualdad de condiciones evocamos más fácilmente lo que nos ha ocurrido más recientemente y de forma más distante lo que nos ha ocurrido tiempo atrás. Sin embargo, hay excepciones realmente a este aspecto o a estas leyes de la memoria a las que estoy refiriéndome, y es que una vez más pues influye la afectividad en estos aspectos. De esta manera, esto quiere decir que nosotros tenemos muchas veces una sensación, es decir, podemos recordar aquellos acontecimientos que se nos han quedado vívidamente grabados en nuestra experiencia, bien sea de forma positiva o de forma negativa. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, digamos, con emoción el primer encuentro que tuvo con su pareja, por ejemplo, aunque haya sido años atrás? ¿O quién no recuerda, por citar otro ejemplo concreto, con quién estaba o qué estaba haciendo en ciertos acontecimientos especialmente significativos socialmente, como pudo ser, por ejemplo, pues los atentados a las Torres Gemelas en septiembre de 2001, o, por ejemplo, cuando tuvimos conocimiento público del asesinato de Miguel Ángel Ordóñez en julio de 1997 en Lasarte? Probablemente, a pesar de que han transcurrido muchos años, tenemos un recuerdo de dónde estábamos o con quién nos encontrábamos en ese momento. Es decir, que aquello que tiene una situación emocional, y digo en el aspecto positivo o negativo, tiende realmente a fijarse mucho más en el recuerdo y a desafiar, por así decirlo, esas leyes del olvido a las que antes me estaba refiriendo. Pero es que además de eso, en la memoria existen, y más allá de lo que son las enfermedades de la memoria asociadas a alteraciones cranoencefálicas, a problemas como demencias, etcétera, existen ciertas alteraciones de la memoria en función de la significación emocional que producen estos sucesos. En concreto, se producen por una parte, digamos, como unos defectos o unos problemas por defecto, que son lo que llamamos las amnesias psicógenas, que se refieren fundamentalmente a aquellas amnesias que no son explicables realmente por las leyes del olvido, sino que se reprimen emocionalmente esas situaciones porque la víctima se encuentra con que tiene unos sentimientos de vergüenza, de culpa,
de rechazo, etc. Es el caso, por ejemplo, de personas adultas que han sufrido un abuso sexual intrafamiliar cuando tenían, por ejemplo, de 6 a 10 años y son incapaces de recordar con precisión qué es lo que ocurrió. Y, sin embargo, cuando se les pregunta, por ejemplo, por los nombres de los compañeros de colegio o por los nombres de profesores que tuvieron durante esa época, no tienen dificultades para recordar esa situación. Con lo cual, las leyes del olvido, digamos, no funcionan desde la perspectiva de la antigüedad en este caso, sino porque la sensación, como digo, de asco, rechazo hacia esa situación vivida, le llevan realmente a olvidar este tipo de situación. Pero es que hay otras veces en que el fenómeno que se produce es justamente el contrario, y es lo que llamamos las hipermnesias afectivas, cuando una persona es incapaz de borrar o de mantener bajo control o a raya ciertos recuerdos de experiencias que la han vivido, especialmente cuando estas experiencias son de carácter desagradable. Es el caso, por ejemplo, de víctimas de un atentado terrorista, de torturas, de secuestros, de una agresión sexual, etcétera, en donde las imágenes de lo ocurrido le vienen una y otra vez y no puede realmente evitar que estén presentes y hasta el punto de ejercer una tiranía sobre la conciencia, de tal manera que interfiere realmente en el funcionamiento de su vida cotidiana y en la capacidad de concentración que necesita respecto a sus actividades laborales, lúdicas, interpersonales, etcétera. Con lo cual, estas alteraciones de la memoria hacen que muchas personas justamente no recuerden lo que deben olvidar y muchas veces olviden lo que realmente deben recordar. Por tanto, y esto enlaza directamente con el tema que quería comentar en relación de cuándo surgen estas alteraciones de la memoria, y tiene mucho que ver con las vivencias traumáticas. Bueno, ¿qué entendemos primero por lo que es una vivencia traumática? Una vivencia traumática no es, digamos, una adversidad de la vida cotidiana, como puede ser las dificultades o las contrariedades de la vida cotidiana, la ruptura de pareja no deseada, las dificultades en los estudios, problemas en la educación de los hijos, etcétera, sino que se refiere a acontecimientos que ponen en peligro, por así decirlo, la integridad física y psicológica de una persona y que desbordan su capacidad de afrontamiento, sus recursos psicológicos para hacer frente a ese tipo de situaciones, como ocurre, por ejemplo, en situaciones, he dicho antes, de un secuestro, un atentado terrorista, una agresión sexual, una situación de violencia contra la pareja de forma crónica, con la muerte violenta, el asesinato de un padre o de una madre, el suicidio de un ser querido, mucho más si se trata, por ejemplo, de un hijo, etcétera. Estos acontecimientos, por así decirlo, lo que producen son como una especie de empacho emocional, como una especie de atracón emocional que no somos capaces de digerir de una manera, digamos, racional y como lo hacemos con los demás acontecimientos de la vida cotidiana. Estas vivencias traumáticas que digo que generan terror e indefensión, que desbordan los recursos psicológicos y que muchas veces surgen a raíz de una violencia intencional. Quiero decir que ante las desgracias que una persona pueda tener en la vida, por ejemplo, como una enfermedad o que pueda tener como un accidente, muchas veces cabe la posibilidad de desarrollar estrategias, digamos, de resignación. Pero cuando eso lo ha provocado deliberadamente en un ser humano, uno no se resigna, sino que se indigna. Y esa indignación tiene mucho que ver con el papel que desempeñan, por así decirlo, estas vivencias traumáticas. Las vivencias traumáticas quedan, digamos, integradas en lo que llamamos la memoria emocional. Es decir, que esas vivencias traumáticas, digamos, nos invaden de tal manera que aparecen en forma de imágenes caóticas, en recuerdos fragmentados y desorganizados de lo ocurrido y muchas veces en olvido, sin embargo, de aspectos significados. Es algo así como si de repente viniese un batiburrillo de imágenes, recuerdos, situaciones que nos desbordan por completo y que dificultan el procesamiento emocional de esa información, de tal manera que, por así decirlo, nos asaltan repetidamente en forma de pesadillas, en forma de recuerdos persistentes, etcétera, que dificultan nuestra vida cotidiana. El reto que nosotros tenemos cuando se producen este tipo de vivencias traumáticas o este tipo de vivencias que están en la memoria emocional es transformar, digamos, esas vivencias en recuerdos, porque no es lo mismo revivir que recordar.
el revivir implica que el pasado está presente en nosotros, tiranizándonos actualmente y dificultándonos la calidad de vida y los problemas de adaptación a nuestra vida cotidiana. Recordar, en cambio, implica que podemos sentir incluso dolor cuando recordamos cosas negativas, bueno, y por supuesto placer cuando recordamos cosas positivas, pero en este caso concreto, dolor cuando recordamos cosas positivas, pero somos capaces de integrarlo en nuestra biografía, digamos, y somos capaces de poder asumir, digamos, nuestra vida cotidiana, proyectando, ocupándonos de nuestra situación actual y proyectándonos hacia el futuro, pues con nuevas ilusiones, nuevos proyectos, etcétera. Para este proceso de convertir una vivencia traumática, digamos, en un recuerdo doloroso, pero que permite realmente retomar las riendas de la vida de una persona, tiene que ver pues, con algunos elementos externos, como son, por ejemplo, el paso del tiempo, que normalmente juega a favor de las víctimas, la reanudación de la vida cotidiana a nivel laboral, social, lúdico, etcétera, la implicación en nuevos proyectos y el contar con un apoyo familiar y social que pueda realmente facilitar ese tipo de situación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que además de esos elementos externos, la superación depende también de ciertos elementos internos. Por ejemplo, depende del grado de perdón que esa víctima ofrezca al ofensor. El perdón, lo decía esta mañana Iñaki Subijana, es un acto de generosidad de la víctima, por supuesto voluntario. No se le puede exigir que una víctima perdone a su ofensor, pero si le perdona, realmente tiene una serie, digamos, de beneficios que pueden facilitar a esa persona, como son el sacudirse el yugo del pasado, mejorar su salud, reconciliarse consigo mismo e incluso recuperar la paz interior. Es verdad que ese perdón puede estar más facilitado cuando el ofensor reconoce realmente el daño causado y pide disculpas a la persona ofendida por aquello que se ha hecho. Pero además del perdón, señalaba antes que otro aspecto muy importante, otra estrategia que facilita esa transición de las vivencias a los recuerdos es la utilización del olvido. El olvido está facilitado por el transcurso del tiempo. No se trata de un olvido amnésico, es decir, el olvido amnésico es decir, reprimir emocionalmente eso como si no hubiese ocurrido. Se trata más bien de un olvido activo. ¿Y qué se entiende por un olvido activo? El hecho de que una persona recuerde lo que ha ocurrido, pero no olvide, digamos, la ofensa que ha estado ligada a ese acontecimiento. O sea, yo puedo recordar algo que me ha ocurrido, el recuerdo es inevitable, pero sin embargo puedo superar, si me pongo activamente a ello, el grado de ofensa que me ha infligido ese tipo de conducta. Por así decirlo, sería ese olvido activo algo así como no olvidar, sino echar al olvido, por utilizar una palabra muy bonita, una expresión muy bonita del castellano antiguo, que denotaría que realmente la persona activamente trata de marginar esa situación para evitar que le perjudique y que le complique en su vida cotidiana. En esa función de transición también existen algunas emociones o conductas que son obstaculizadoras. Las anteriores son facilitadoras. ¿Qué emociones son obstaculizadoras? Pues fundamentalmente las actitudes de odio y de venganza. Vamos a ver, la venganza es una necesidad psicológica que presentan muchas víctimas. De la misma manera que es socialmente inaceptable en un Estado democrático mantener, digamos, la satisfacción de el ejercicio de la satisfacción de los agravios personales que una persona pueda experimentar. Eso se ha expropiado en un sistema democrático, digamos, a favor de la justicia, en donde además la pena tiene además otras funciones distintas. En cualquier caso, quiero decir que los sentimientos de venganza y la ley del talión está anida en los seres humanos y tiene un carácter que en modo alguno debemos tratar de reprimir en una víctima y mucho más en sus primeras fases. Una cosa son los sentimientos de venganza y otra cosa es la expresión concreta de esos sentimientos de venganza que afortunadamente no se produce en la mayor parte de los casos. Pero es que además la venganza es un motor para la acción, o sea, activa realmente a la víctima para llevar a cabo una vida activa, pero sin embargo es una emoción desadaptativa porque presenta una serie de problemas como que absorbe la atención de esa persona, le encadena al pasado y la venganza además es insaciable
porque cuando no se satisface nunca, porque siempre hay otros objetivos que conseguir, impide la cicatrización de las heridas y dificulta la alegría de vivir. Y además, en muchos casos, se puede llegar a transmitir generacionalmente. Ahí tenemos el caso, pues sobre todo en el caso de víctimas de terrorismo, las actitudes que tienen, por ejemplo, respecto a sus hijos en un momento determinado, y hemos visto casos de situaciones en donde de transmisión generacional de la violencia, como se ha producido, por ejemplo, pues en casos del narcotráfico, en el caso de la mafia, o en el caso de familias gitanas o en ciertos entornos rurales, en donde los odios familiares se han transmitido de generación en generación y han llegado a producir en ocasiones pues, auténticas, digamos, masacres, etcétera, pues, como existió en su día en Puerto Urraco y en este sentido al que me estoy refiriendo. Por tanto, digo que la venganza en este aspecto, como el odio, lo que dificultan es, por así decirlo, esa posibilidad de poder superar esta situación y de poder, como digo, proyectarse hacia el futuro. Con lo cual, el paso del tiempo, por tanto, tiene que modularse a favor o en contra, dependiendo de algunas de las actitudes que realmente tengan las víctimas. Es verdad que, en cualquier caso, tampoco la recuperación de las víctimas va a depender, por una parte, de los mecanismos psicológicos que están implicados en las víctimas y de la reacción, digamos, del resto de la sociedad frente a las víctimas. Debo decir que las víctimas han tenido, o sea, además de estos aspectos psicológicos que son responsabilidad de las víctimas, un aspecto muy importante es que la víctima es un estado transitorio de una persona y una persona no se debe considerar como víctima para toda su vida. Es decir, hay un componente objetivo en la víctima, que es la pérdida que ha sufrido, pero luego hay un componente subjetivo, que es el malestar emocional que experimentan las víctimas. Ese malestar emocional, una víctima debe y tiene que hacer todo el esfuerzo por superarlo. Y en ocasiones, si no lo puede por sí misma y con sus recursos psicológicos y sociales, con la ayuda psicológica profesional que se le pueda brindar para hacer frente a ese tipo de situación. Pero de la misma manera que una persona, un cardiópata, debe dejar de ser cardiópata, pues una víctima debe dejar de ser víctima como definición ontológica. Quiero decir, una víctima es una persona y en una persona hay muchos más aristas y muchos más prismas, por así decirlo, que el hecho de ser víctima, con lo cual se abre a otras posibilidades en su vida y lo peor que puede ocurrir es que una víctima se instale, por así decirlo, en el victimismo, en donde de alguna forma todo su proyecto de vida ya radica en esa situación absolutamente injusta, porque la víctima por definición es inocente, absolutamente injusta que le ha supuesto la afrenta, el atentado, el dolor o el arrebatarle bruscamente la convivencia con una persona que haya podido experimentar. Pero, por tanto, este es un papel que me parece importante, digamos, desde la perspectiva de las víctimas. Desde la perspectiva de la sociedad, desde una perspectiva social, lo que debemos decir es que las víctimas han sido, en muchos aspectos, admirables. Me estoy refiriendo a las víctimas de terrorismo. Digo que han sido admirables porque, salvo en algún caso aislado, no se han tomado nunca la venganza por su mano. Una cosa es que hayan sentido sentimientos de venganza, que digo que psicológicamente, además, no conviene no reprimir en ningún caso, pero que no se han tomado esa justicia por su mano y desde ese punto de vista es admirable. Y también es admirable el papel, la visibilidad que tienen las víctimas en este momento, al menos en lo que se refiere al deber de dar testimonio de memoria de lo que ha ocurrido para que nunca más vuelva a ocurrir. Ese deber ético de las víctimas de dar testimonio de lo que ha ocurrido, de lo que ha sido su sufrimiento, de la injusticia que se les ha tributado, para que nunca más vuelva a ocurrir en un futuro, me parece que es una labor fundamental en las víctimas. No es, sin embargo, función de las víctimas, desde mi punto de vista en este sentido, ni dictar la política criminal, penitenciaria, judicial que puede tener un país en su condición de víctimas. Otra cosa es en su condición de ciudadanos, porque para eso están los órganos, digamos, representativos que un sistema democrático se ha dado para hacerse cargo de estas funciones. Ahora bien, la sociedad tiene unas obligaciones concretas para las víctimas y me refiero ahora desde el punto de vista psicológico, o sea, aparte de otras consideraciones que se puedan tener en cuenta. Una que me parece muy importante es realmente intentar poner a los terroristas, digamos, a disposición de la justicia,
cuando vemos que, por una parte, la policía sigue ejerciendo sus funciones, que la justicia sigue ejerciendo sus funciones, cada cual con todas sus limitaciones que puedan existir, pues eso quiere decir que realmente contribuye a funcionar como un bálsamo para las víctimas, porque la justicia cura. En cambio, la impunidad, o sea, el que las víctimas perciban que los delitos por los que se ha acusado a los victimarios quedan impunes, por así decirlo, eso reabre las heridas y contribuye realmente a ese tipo de situación. Que la sociedad cumpla con su función, pues hace que se pueda percibir en este momento, por ejemplo, que, digamos, en el caso nuestro en particular, pues ETA no mata desde hace 3 años y medio, aunque fue su último asesinato, y el que esté política y, digamos, militarmente derrotada y no haya posibilidades de reanudar, por así decirlo, bueno, ahí hasta donde tenemos por lo menos una perspectiva de futuro, esa situación de terror en que hemos vivido durante años, pues hace que también sea un bálsamo para las víctimas, porque el hecho de que haya nuevos atentados, nuevas situaciones de crispación, contribuye realmente a agravar esa situación. Otro aspecto que me parece importante es que con las víctimas, para facilitar esa transición del trauma al recuerdo, conviene reparar lo que es reparable y, digamos, homenajearlas en lo que no sea estrictamente reparable. Me refiero en las indemnizaciones económicas, en facilitar realmente que se produzca un alejamiento de las víctimas, de los terroristas respecto a las víctimas durante un periodo determinado, etcétera, porque eso tiende realmente a facilitar esta situación. Y, por último, un aspecto muy importante también para facilitar este aspecto es el mantener viva, por así decirlo, la memoria de las víctimas, en forma de homenajes, que no hace falta que sean cuantitativamente muy numerosos, pero sí que sean unitarios, en el sentido de mantener que aquello que ocurrió nunca más puede volver a ocurrir y que tenemos que aprender esa lección histórica para que realmente no se vuelva a reproducir. En definitiva, quiero decir que las personas, y termino con esto, no somos marionetas en manos de nuestros recuerdos o de nuestras experiencias pasadas, sino que tenemos una capacidad de control hasta cierto punto sobre lo que nos ha ocurrido en nuestro pasado para poder, digamos, atender a nuestro presente y proyectar nuestro futuro. Que eso depende en buena medida de las estrategias y de la forma que tengamos de abordar esa situación, y depende también, y es una obligación social al respecto, porque la sociedad no fue capaz de defender a esas víctimas en su momento, de que la sociedad tome las medidas más adecuadas para hacer que facilitar esa transición en esas víctimas y conseguir, por tanto, que estas personas puedan vivir en forma con recuerdos dolorosos, pero no con un sufrimiento insufrible que les impida, digamos, afrontar su vida cotidiana. Este me parece que es el reto y la obligación que tenemos todos en relación con el ámbito de las víctimas de un suceso traumático. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias al profesor Enrique Etxeburua por esta magnífica aportación a lo que ha sido el debate y el tema central del encuentro que en recuerdo del profesor Antonio Beristain hemos celebrado precisamente el día de hoy, que además pues, ha servido de lección inaugural dentro de esta apertura de curso. Vamos a proceder a continuación a la entrega de los diplomas a los alumnos titulados en el título propio de posgrado de especialista en asistencia a las víctimas de experiencias traumáticas, que es la actividad docente reglada que en la actualidad imparte el Instituto. El título de Criminología, que hay quien considera que lo imparte el Instituto, pues es un grado y como grado lo imparte la Facultad de Derecho en estrecha colaboración con el Instituto, pero es la Facultad de Derecho quien lo imparte. La profesora Virginia Mayordomo, que dirige el posgrado con la profesora Marisol Cruz, va a proceder a la lectura de las personas tituladas para que les entreguemos un certificado. El diploma oficial se lo entregará directamente la propia universidad por los mecanismos administrativos apropiados. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a las alumnas, sobre todo alumnas veo aquí que son efectivamente alumnas solo, que han terminado estos estudios. Agradeceros, sin vosotras el posgrado evidentemente no sería posible, pero no solo por eso, sino porque también en clase nos enriquecéis con todas vuestras opiniones, apuntes, observaciones
Agradezco también a los profesores, que algunos de vosotros impartís clases allí también. Sin ellos tampoco sería posible, no solo profesores de la universidad, pero también otros profesores, otros profesionales que enriquecen también la docencia. Y nada más. Bueno, y también quería agradecer sinceramente, y se ha tenido que marchar, al trabajo, a la dedicación absoluta, prácticamente, de la profesora, de la otra directora, Marisol Cruz, que permanentemente está volcada en el alumnado, en tratar de resolverles cualquier cuestión que se les plantee, y desde luego de Juncal y de Terese, que ayudan muchísimo en la gestión administrativa. Bien, voy a ir leyendo, y finalmente 2 alumnas, aquellas 2 que han obtenido mención con excelencia por el trabajo de fin de grado, van a pronunciar unas palabras en euskera y la otra en castellano. Vamos a ir ya, voy a ir nombrando a las alumnas. Elena Castrillejo Franco. Raquel Echaide González. Muchas gracias. Miren Yosune Hernández Sotés. María Begoña Martín Tellechea. Y ahora, a continuación, a aquellas 2 alumnas que han obtenido la excelencia, junto con la alumna que esta mañana ha presentado ese trabajo en la sesión de mañana, pues van a pronunciar unas palabras. En primer lugar, María Arantzazu Lopetegui Algorta. Handirik ez gutxirik hitz egiteko publikoki, izpare bat. Eskatu diate esateko zergatik sartu ginean abentura hortan, eta nire arrazoia ez dago oso argi. Orain dela urte pare bat langabezian gehatu nintzanean, erabaki nun ordu hona zela, mere formakuntzan sakontzeko. Eta argi neukan zerbaitekin nahi nula pertsonekin eta pertsonetzako. Eta orduan, egun batian udako ikastaroetatik ateratzerakoan, biktimologiaren gradu ondoko berri izan nun, eta esan nun egingo dut. Egia esan, urte hau, gogorra izan da, maila batean, ze hainbeste gauzaren aurre harrituta gelditu naiz, behintzat, gutxienez. Baina gauza asko ikasi ditut, eta pentsatzen dut bizitzan aurre egiteko dakau motxila horretan hobeto hornituta nagoela orain. Eta pentsatzen dut aurrerantzean ere jaso degun ikasketekin erresagoa izango zaigula besteen azalean jartzea eta epaiketak epaien eskuetan ustea, eta besterik gabe. Mila esker. Vale, bueno, en primer lugar, muchas gracias. Y nada, ayer recibí una llamada de que me preguntaron a ver si me atrevía a hablar delante de la gente, deciros unas palabras. Y vamos, realmente no sabía qué deciros. Me dijeron, comenta por qué has decidido estudiar este posgrado. Realmente acabé un máster de psicología clínica y legal y dije, ¿y ahora qué hago con mi vida? Vale, pues vi esta oportunidad.
La entendí como una formación complementaria y vi que se trataba de algo que toca todos los ámbitos que importan para el tratamiento de una víctima, ya sea social, legal y psicológico, principalmente, y considero que era muy importante para mi formación como profesional y también como persona estudiar todo esto y conocer un poco más de qué va todo esto. Dar las gracias a los profesionales que nos han impartido las clases, pedir perdón porque hemos sido muy guerreras este año, porque pedíamos mucho, porque considerábamos que lo necesitábamos para formarnos, y dar muchas gracias también a la posibilidad que nos han dado de realizar prácticas, aunque no todas han podido hacerlas, porque hemos podido formarnos directamente con la persona, salirnos de los libros, salir de todas las experiencias que nos han contado los profesionales y ser nosotras las que hemos estado en contacto con las víctimas. Y como personas eso también nos ha ayudado a formarnos. Así que muchas gracias. Bueno, pues este posgrado lo puede desarrollar el Instituto porque cuenta con el apoyo de la Dirección de Derechos Humanos y de la Dirección de Asistencia a las Víctimas del Terrorismo, que son las dos entidades que confluyen en financiar parte de del coste, que si no pues supondría unas matrículas muy elevadas. Ondoren, errektororde Andreak du hitza. Bueno, niri tokatzen zait nolabait amaiera egitea eta laburra izango naiz. Bakarrik azaldu nahi ditut 3 gauzatxo. Arratsalde on guztioi eta esan nahi nukena zan lehenengo mila esker zuzendariari gonbidapen hau egiteagatik eta parte hartzea egiteagatik, aukera hau emateagatik. Quiero dar las gracias por haberme dado la oportunidad de conocer la actividad que se viene realizando en este instituto y, bueno, una de las cosas que tiene este cargo que en este momento ostento me permite eso, conocer pues, la cantidad de cosas que se hacen en nuestra universidad y que me hacen sentir pues, orgullosa de pertenecer a ella, ¿no? Quisiera, en primer lugar, felicitar a Iñaki Subijana por este nombramiento de miembro de honor de este instituto. También, que ya hemos visto tu trayectoria, de alguna manera tu unión a la facultad y a este instituto concretamente. Quisiera también felicitar al profesor Echaburúa porque me haya permitido pues, disfrutar, si se puede decir disfrutar, pero de esta interesante conferencia que me ha permitido pues, aprender sobre este campo tan complejo, delicado, que es el tema de la conferencia, ¿no? El Instituto Vasco de Criminología, pues, como todos bien sabéis, cuenta con una larga trayectoria docente, investigadora y se ha convertido, por la calidad de su trabajo, en un referente de primer orden de la criminología a nivel internacional. Buena muestra de ello ha sido la memoria que se ha sido presentada previamente, ¿no? Este instituto supone además un claro ejemplo de cómo una universidad generalista como la nuestra atenta a un extenso panorama de necesidades profesionales, empresariales e intelectuales de una sociedad como la nuestra, sociedad vasca, también puede y debe encontrar nichos de excelencia específicos y reclamar para sí una posición de liderazgo académico. Pero el prestigio de este instituto lo avala, como hemos visto, la calidad humana y profesional de las personas que lo integran. Mi reconocimiento al profesor José Luis de la Cuesta, director del instituto, a todo el profesorado, colaboradores del centro, investigadores, personal de administración y servicios, por su encomiable labor diaria. Y antes de finalizar mi intervención, también me gustaría dirigirme pues, a los estudiantes, a las estudiantes en este caso que había recogido el diploma,
y que, bueno, pues daros las gracias por haber confiado en nuestra universidad y que estoy convencida que el conocimiento adquirido a lo largo de este curso pues será útil y fructífero en vuestra vida futura, vamos a decir, lo que sigue a continuación. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias a todos y, bueno, hasta otra.